Hola amigos, ¿cómo han estado? Están en la tercera temporada de Sobriedad y Espiritualidad Show, un podcast dedicado a proporcionar información sobre el alcoholismo, adicciones y codependencia. ¿Tienes dudas o problemas con tu manera de beber? Quédate. Bien amigos, nos quedamos con Heriberto en la parte del segundo paso, que nos estaba comentando algunas cosas, para no hacerlo largo. Él hablaba de espiritualidad y yo les comentaba hace rato que yo tengo una cosa, yo soy me gusta mucho poner el dedo en la llaga, trato de ser muy asertivo, muy puntual en las cosas, y sobre todo cuando hablamos de la parte espiritual, porque hay mucha gente, digo, yo alcanzo a entender muchas cosas, pero siempre yo trato de ponerme en el lugar de la gente que va llegando. Y yo me imagino que es como un niño pequeño, de esos que están aprendiendo a conocer las cosas, que dicen la palabra mágica que un adulto pendejo como yo lo pone mal. Esa palabra mágica es ¿por qué? Es una pregunta que, hijos, uno no tiene muchas cosas bien entendidas, lo ponen a uno mal. Y el temor a hacer el ridículo hacen que saque un defectito de carácter, la impaciencia, la imprudencia, el mal humor, bla, bla, bla. Entonces ahorita él hizo un comentario de una de las oraciones preferidas de Bill W., que es la oración de San Francisco. Bueno, de Francisco de Asís. Que si me voy al 11º paso dice que fue un hombre que fue considerado como un santo. Y que aunque no fue alcohólico, o sea, no tenía la alergia, sí pasó lo que muchos de nosotros por graves trastornos emocionales, depresiones. Y los que han leído la historia de Francisco, entonces, el señor era un total cavernícola, al señor le encantaba la fiesta, le encantaba el desmoder y le encantaba todo lo que fuera referente al placer. Pero algo pasó en su vida, que es algo que tenemos que entender los que estamos aquí, que es uno de los pilares de los 12 del programa de los Alcohólicos Anónimos, que es un librito que se llama Variedad de Experiencias Religiosas, de un psicólogo que se llamó William James, que él murió muchísimo antes de que existiera Alcohólicos Anónimos, pero que tiene mucho que ver con la parte del primer paso. Entonces Bill, cuando le arrimaron el libro, él lo leyó y él expresaba que era un libro denso, que era muy difícil de entender, pero en su modestia Bill dice que encontró patrones comunes. Y para toda conversión tiene que estar precedido de dice por ahí, un colapso del ego, una crisis. Nosotros aquí le cambiamos el término por tocar fondo. Y el paso 1 dice que el fondo lo tocamos los Alcohólicos Anónimos, a los que ya estamos sin consumir, estamos en el grupo por lo menos. Y ahí andamos confundiendo nuestros fondos de dolor y esas cosas que no voy a meterme ahorita, pero que es un grave error. Porque parecen coleccionistas de fondos ahí, ya pónganse su lencería, ¿no? No, es un solo fondo, es una sola crisis para entrar al primer paso. Y ahorita les acabo de mencionar la segunda. Para el segundo paso viene otra crisis, del salvaje, que dice, ya me tienen hasta el gorro, ya me convencieron que soy alcohólico, y ahí viene el fondo, la nueva crisis. Y ahora me salen con que solamente un poder superior podría, no es una garantía todavía, devolverme algo que según yo sí tengo, sano juicio. Entonces un buen padrino me dice, mira, tienes buen juicio en muchas cosas. Escucharon a Heriberto en la entrevista y él terminó una carrera, todo el mundo pronosticó un éxito material, bien, y se dio. Quiere decir que ha tomado buenas decisiones en el ámbito laboral, en el ámbito profesional, en el ámbito material. Pero el sano juicio, cuando se presentaba el momento de consumir y de poder decidir consumo o no consumo, el sano juicio lo abandonaba, se iba. Y ha reemplazado por la idea insidiosa del primer trago, de la primera línea. Y eso solamente lo podemos reconocer a través de revisar nuestros propios historiales, 1, o 2, escuchar con atención los historiales que nos comparten los compañeros, pero de bebedores, no vayan a meter ahí la familia, háblenlo con el terapeuta, es otro boleto. Y ahorita lo que estaba yo tratando de iniciar la entrevista con Heriberto hoy,
la parte espiritual. Y me refería yo a la oración de Francisco de Asís, porque es un tratado de espiritualidad muy cabrón, que si no nos saben guiar nos vamos a confundir. Entonces, en la misma glosa del 11º paso nos va diciendo cómo empezar con un autoexamen, cómo comenzar el periodo de meditación y cómo vamos a concluir con el periodo de oración en la misma, ¿eh? Entonces, una de las frases más pesadas de que yo entiendo es esa de cómo me voy a salir de mí, cómo me voy a olvidar de mí para encontrarme. Ese es un tratado de espiritualidad, ¿eh? Sí. Pero lo habla de la manera más sencilla que yo dije, no puedo ser tan pendejo, que no lo entendí. Dice, Platicábamos ahorita en la entrevista pasada sobre toda la ingobernabilidad de mi vida, ¿no? Les contaba de las decisiones que tomé, cómo interpretaba la vida y qué pensaba yo acerca de los sufrimientos y cómo me hacía un mártir. En el programa de Alcohólicos Anónimos que hemos tratado en este podcast se ha desarrollado mucho, sobre todo los ejercicios que propone el cuarto, quinto paso, y en un sexto y un séptimo. Eso en una tendencia hacia encontrar, rascarle y ver realmente cuáles son los defectos, la naturaleza exacta de nuestros defectos de carácter y lograr superar esos defectos, ¿no? Hay muchos compas en los grupos que dicen, nunca vas a quedar blanco como la nieve, dice, pero por ahí hay una condicionante también en el programa que dice, si no nos esforzamos, ¿no? O sea, si no lo hacemos, el programa de recuperación, padrino, si no, corrígeme, pero te propone un estado de recuperación. Dice el prólogo de Alcohólicos Anónimos, te queremos contar cómo nos hemos recuperado. O sea, no esos aquellos, les voy a ver si no les tiro a muchos de mis compañeros viejos que llevan miles de tiempo quejándose de lo mismo y que no pueden hoy en día, dicen que no existe la recuperación, que no, que ellos son alcohólicos para siempre, ¿no? Sí, claro, van a vivir alcohólicos, pero existe hay una condición alcohólica, una enfermedad de alcoholismo incurable, progresiva y mortal. Pero hay un estado de recuperación porque es lo que recuperas lo que algún día tuviste. Y en este ejercicio ¿y por qué contarle un poquito de contexto? Porque justamente el 11º paso, como dices, padrino, pues incluye otra vez mejorar, dice el 11º paso, ¿no? Buscamos a través de la oración y meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndolo solamente que nos deje conocer su voluntad para nosotros y que nos diese la fortaleza para cumplirla. Y al entrar un poquito en materia del 11º paso y otra vez de esta pregunta de la entrevista pasada de cómo conocí a Dios, existe en el 11º paso se propone que existe un encadenamiento directo entre el examen de conciencia y la meditación y la oración. El examen de conciencia siendo referencia a un 10º paso, ¿no? De revisar tus conductas. Ahí el libro azul lo dice, ciertas preguntas que te propone hacerte al final del día o inclusive durante el día cuando algo cambie, ¿no? Sí, miren, esta parte que les comentaba y redondeando el comentario ahorita de Liberto, esa parte de espiritualidad, ¿no? Voy a poner un contraste fuerte. Nuestro mayor problema es el egoísmo, la concentración en mí mismo. Y la oración de Francisco dice olvidarme de mí mismo. O sea, es la generosidad, tengo que salirme de mí, desconcentrarme de mis resentimientos, de mis preocupaciones, bla, 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 bla. Entonces aquí Francisco hace tres sencillas instrucciones para ir aprendiendo cómo salirme de mí, cómo olvidarme de mí. Y lo dice Francisco, dice, olvidarme de mí mismo. ¿Qué quería decir esto de olvidarse a sí mismo? 1, y 2, ¿cómo se propuso realizarlo? A ver si yo quiero hacer lo mismo. Primero, le parecía mejor que ser consolar que ser consolado. Y los alcohólicos somos dados, padrino, ¿me puedes escuchar? Ya valió madre ahí. Este cuate, pues, sí, él tiene la preferencia porque está buscando la ayuda. Pero cuando el padrino se pone a llorar con él, ya valió madre. Y la segunda manera es comprender que ser comprendido. Y hace rato platicaba con un compañero y le decía,
porque él me hablaba de intentar ser empático. Yo le decía, es que ahí está parte del éxito, inténtalo. Pero también no dice que uno, también el grupo tiene que ponerse en ese plan. El grupo al que se va a tribuna tiene que comprenderlo, pero nada más le damos consuelo. ¿Y el consuelo en cuánto tiempo se va? Nos lo acaba de decir Liberto en la entrevista pasada, por si pusieron atención. De la atascada que se puso ahí con su novia, al otro día estaban amando. Uh-huh. Ese es consuelo, pero ¿qué resolvió? Nada. Y nosotros nada más vamos a los grupos por el consuelo de la tribuna y el apapacho del padrino. Y no nos ponemos en el lugar del padrino que no comprende el problema de fondo que traemos muchos de nosotros. ¿Sí? Y abordan el tema espiritual, pero oye, ¿qué parte de la espiritualidad necesito ahí? Necesito comprensión. Y yo quiero alcahuetería, quiero que me digan que estoy bien, que no me regañen. Y si me regañan, pues me ofendo, aunque yo diga que gracias por la ayuda y no sé qué tantas tonterías. Y la tercera forma dice, que es la más cañona, perdonar que ser perdonado. O sea, no es malo buscar el perdón, pero es mejor que yo lo otorgue. Pero si no estoy en las condiciones de hacerlo, me voy a frustrar. Y lo que hablamos de espiritualidad en los grupos en general, y sí se van a ofender muchos, pero es algo que me tiene sin cuidado, que muchos hablamos de la espiritualidad y decimos grandes mentiras. Y yo les ponía un ejemplo ayer, en la junta que me tocó coordinar ayer. Imagínense como papás que van a salir a trabajar y le dicen a su hijo, ya me voy, te encargo que arregles tu cuarto. Y el niño les diga, sí papá, se van a trabajar, regresan y el cuarto es hecho un desmadre y el niño viendo televisión y viendo el celular. Llegan y le dicen como papá, oye, ¿por qué no hiciste tu cuarto? Y que el niño le responda, es que lo puse en tus manos. Hagan de cuenta que ese es el alcohólico, todo lo pongo en tus manos, ¿y tú qué vas a hacer? Y en el sexto paso, por ejemplo, dice que, pues no, realmente no nos hemos, no, en el segundo paso, perdón, no nos hemos preparado para que entre la gracia de Dios y nos libere de la obsesión por beber. Entonces, aquí, ayer también les comentaba a mis compañeros en la junta, que aquí en el sexto paso la gracia tiene dos vertientes. La primera, dice la gracia de Dios. La gracia de Dios pueden verla como su amor, su misericordia, su bondad. Esa va a entrar para expulsar la obsesión por beber. Y ustedes, el deporte que me digan, cuando el árbitro expulsa a alguien ya no puede volver a jugar, ¿eh? Cuando Dios arranca la obsesión, ya no regresa. Pero, decía Liberto, tiene que haber una condición, a fuerzas, ¿eh? El cuarto capítulo dice que Dios no impone condiciones muy difíciles a quienes lo buscan con sinceridad. Entonces, para mí sí fue una condición muy cabrona cuando no la entendía y no me la explicaban. Ahorita habló Liberto de blanco como la nieve. Y casualmente también ayer en la junta les decía a mis compañeros, a ver, blanco como la nieve vamos a ponerlo en un concepto más aterrizado, más objetivo. Dios nunca nos va a dejar equilibrados emocional y mentalmente si yo no participo en este asunto. Entonces va a entrar la otra parte el otro significado de gracia. Gracia quiere decir conjunto de cualidades con las que fuimos dotados. Entonces, la esencia del sexto paso, y aquí ya cuando lleguemos al sexto con Arturo ya vamos a ver otras cosas, pero a nosotros nos toca en el sexto paso comenzar a desarrollar las cualidades con las que fuimos dotados. Entonces, si escucharon la entrevista de Hans, escucharon la entrevista de Liberto, hay un principio espiritual que no se han dado cuenta, se llama constancia. A lo mejor no en el programa, vamos a decir, para aquellos que dicen que están ahí. Constancia en el grupo, constancia en las juntas. Y constancia no quiere decir diario, ¿eh? Constancia siempre cuando las circunstancias les permitan estar ahí. Hay gente que por una u otra razón no va a poder asistir por el lado del grupo, porque están de viaje, porque están fuera. En las pandemias estuvo muy fuerte en la pandemia. Pero la constancia vamos a hablar en la parte espiritual. Constante con una mente abierta, constante con buena voluntad.
Y esos dos principios espirituales, esas gracias con las que fuimos dotados, rara vez vamos a una junta con buena voluntad. Vamos en un pinche estado de ansiedad, enojados, con la obsesión, frustrados, y vamos a querer desahogarnos. Y realmente lo que vamos a ir a buscar es consuelo. Ahí no hay una vida espiritual todavía, hombre. Y esto lo hablo porque al nuevo hay que informar las cosas lo más claro que podamos. Llegar al grupo todos los días con la mente abierta no es exclusivo del nuevo. El que tiene que abrir la mente más es el viejo, para que sea más empático con el nuevo. La buena voluntad es algo que cuando se va a muy pocos se les ocurre pedirle a Dios que nos dé buena voluntad. Está en el texto básico. La formalidad. ¿A qué voy al grupo? ¿A servirme de mis compañeros o a servir a mis compañeros? Decía un padrino que muy cariñosamente me acompañó en este camino que todos los pasos implicaban una acción, ¿no? Decía, admitimos, hicimos, dejamos, llegamos, todos los pasos desde el 1 al 12 pusimos, ¿no? Todos implican una acción. Hay muchas partes del programa donde se hace referencia a la acción. Hay textos expresos de Bill en el lenguaje del corazón, del corazón de todas estas compendios que se publicaron en el Grapevine de fe sin acción, no es fe muerta. Uh-huh. Hablando específicamente del tema espiritual, el programa hace referencia a una condición espiritual, ¿no? Este spiritual fitness que le hablan los gringos, de decir, como la condición física. Uh-huh. Cuando vas a correr un maratón, medio maratón, 5 kilómetros, 10 kilómetros, te tienes que condicionar físicamente para poder lograrlo. Si fumas una cajetilla de cigarros todos los días, si no vas y practicas, no lo vas a lograr. Y te va a agarrar un pinche paro cardíaco y te vas a morir, como me ha pasado. O te van a dar un calambre y no te va a dejar continuar. O se te va a doblar un pie porque no tienes fortalecidas los tendones y no tienes fortalecidos los músculos de la pierna para que tu pie aguante la tensión de la corrida, ¿no? Y dice aquí el texto básico en el capítulo 6, dice, la vida espiritual no es una teoría, tenemos que practicarla. Y habla en esa parte es muy linda y muy padre, porque a mí pues siempre me ha gustado cómo el programa no solo te dice lo que va a pasar, sino también te explica qué hacer en caso de cada caso, ¿no? Y te dice una de las promesas, cuando te habla de las promesas, dice, si nos esmeramos en esta fase de nuestro desarrollo, nos sorprenderemos de los resultados antes de la mitad del camino. Y la frase que decía hace un rato sobre el tema de que no nos volveremos blancos como la nieve, también te lo dice muy claro, ¿no? Dice, si se lo pedimos, Dios ciertamente nos perdonará las negligencias, pero nunca nos vamos a volver blancos como la nieve y mantenernos así sin nuestra cooperación. Es decir, sí existe un estado o Dios te va a eliminar y va a quitar todos esos defectos que a mí en el plano material y personal, físico, no espiritual, pues no he podido cambiar, ¿no? Y lo chistoso es que muchos compas de ahí se cuadran, ¿no? Y de ahí se respaldan de decir, no, es que yo seguí madreando a mi esposa porque no he sido blanco no puedo ser blanco como la nieve. No, cabrón, no es eso. Es que no has cooperado sin nuestra cooperación, no has practicado tu espiritualidad. Y yo era, todos los que me escuchan en mi consumo, eran los que me burlaba de duro y me reía de aquellos que creían que existía una vida espiritual, los que leía libros de superación y decía, pinches ridículos, güey, tienen que chingarle, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Y ahora yo aquí hablando de espiritualidad, de lo que creo yo lo que es la espiritualidad, y cuando llegué al 11º paso me di más de topes, porque en este encuentro con Dios que ya les he contado y que las circunstancias me han llevado a conciliarme con Él, pues dice por ahí el 11º paso, ¿no? De solo aquellos que se burlan de la oración, solo los que se burlan de la oración son aquellos que no lo han practicado asiduamente. Y ahí platicaba yo con mi padrino, ¿no? Pues ¿quiénes son esos? Pues ¿cómo chingados sabemos que el vino empeda si no lo tomas? Pues tienes que tomarte varias copas de vino para saber que te empeda. Lo mismo en la espiritualidad. Si no practicas una vida espiritual y te acondicionas en la vida espiritual, te va a llevar la chingada. En el alcohólico, ¿no? Uh-huh. Este programa aplica para muchas corrientes religiosas, muchas corrientes espirituales, porque trae inmersos los principios espirituales detrás de los pasos y detrás del programa.
y funciona como le funciona al budismo, como le funciona al cristianismo, como le funciona al catolicismo en sus corrientes. Pero el condicionamiento espiritual, y bien me lo decía el padre, que en paz descanse, José Popoca, que me decía, es que muchos piensan que la misa, en este caso hagamos una similitud con la junta, es solo para el momento catastrófico, como lo decías ahorita, quiero llegar a contarles mi dolencia y ya no quiero vomitar mi tribuna, ¿no? Me decían, no, Oliver, la misa, otra vez, / grupo, la junta del grupo, es para condicionarte para el momento duro. Cuando llega el momento duro, tú vas a tener la suficiente fortaleza espiritual para aceptar las cosas que no puedes cambiar, para tomar el valor para aquellas que sí puedes y para lograr tener la sabiduría de encontrar la diferencia entre cada una de ellas dos. Entonces, eso es lo que a mí me alivianó y que dije, realmente la espiritualidad funciona a través de la práctica, ¿no? Y no es lo mismo, padrino, tú podrás decirme, ¿no? A ver qué opinas, pero no es lo mismo practicar la espiritualidad al inicio del programa con solo rezar. Al principio solo te alcanza para medio pedir estar sobrio y un día, cabrón. Al final ya empiezas a vivir otras cosas y creo que es lo que voy yo en camino hacia allá, ¿no? Mira, ese es el otro ejemplo del segundo paso que trae. Dice, el individuo que derrocha, no lo dice así, pero es demasiado fervoroso, pero todavía apesta alcohol. O sea, aquí le decimos mucho. Ese que se sabe el orden de la misa de pe a pa, al derecho, al revés, salteado, ese que sin ser sacerdote sabe qué va a venir en la homilía, sabe a qué horas atravesarse, sabe a qué horas va la hora de la limosna, sabe qué reverencia hacer, qué se va a poner el padre, a qué horas meter el cáliz, sabe todo, pero sigue siendo un ojete. No, y hemos platicado también y vivido en aquellos momentos en donde pues la soberbia espiritual, ¿no? Esta creencia de que tienes un conocimiento de lo que es el programa, 1, 2, de lo que son los principios espirituales, porque detrás del programa están los principios espirituales, y 3, que te dices y crees que los practicas. Uh-huh. Pero en el momento en que llega la noche oscura, en el momento en que llega la circunstancia que no te gusta, ahí es donde realmente aprecias qué tanta recuperación traes tú en tu vida, ¿no? Uh-huh. Qué tanto traes para pagar. Y yo lo resumo así, dice el segundo paso y lo acabas de mencionar, padrino, ¿no? Como dice primero, escucha, si tienes tantita bondad, escucha. Pero después habla de no discutas. Esa no discusión de entender la voluntad de Dios tal cual me la plantea, la habla y la propone el 5º capítulo, y lo hemos platicado mucho también en este programa, ¿no? Del 5º capítulo, donde te dice, Dios nos da lo que necesitábamos, no lo que queríamos, ¿no? Y eso me decía mi padrino, no te va a dar la vieja que quieres, güey, no te va a dar en el momento que quieres, ni te va a dar el perdón al que te traicionó en el momento que tú quieres, te va a dar lo que necesitábamos. Y ahí entra un poco la espiritualidad también, padrino, no sé qué opinas, en el sentido de decir, a mí me gusta mucho entender cuando digo, ¿por qué me sigue pasando esto? Una cosa es el esfuerzo y otra cosa es que sigas tú en el defecto. Y yo a veces hay una reflexión muy bonita de por ahí enero que dice, Dios te va a liberar en el momento que Él quiera. Tú te tienes que encaminar hacia allá y hacer los pasos que dice para que te liberes del defecto. Pero Él sabrá cuándo y cómo. Y por eso ese defecto a veces, que yo he vivido el defecto, ese defecto que me habla bonito por las mañanas y que tiene unos ojos preciosos, ¿no? Y lo he vivido y digo, ¿y por qué lo sigo viviendo? Pues porque me está enseñando algo, ¿no? Después, cuando hago un examen de conciencia, un encadenamiento directo entre el examen de conciencia, la meditación y la oración, entonces sí analizo que aprendí algo, ¿no? Y que suelto y que empiezo a entender que el jefe quiso que yo viviera eso en ese momento con esa persona para que entonces yo pudiera conocerme a mí, amarme a mí, ¿no? Y saber que puedo amar y conocer qué es el amor, porque al final todo, como lo hemos platicado también, las emociones base, el temor y el amor, ¿no? Cuando las 100 formas de temor van a ilusión y aquellas todas que contrarrestan a través del amor. Entonces, la espiritualidad hoy en día para mí es una práctica constante de todos los días, que si no la nutro y si no la invito a dar un paso más adelante, y ahora esto y ahora el otro, pues me quedo estancado y aquí como yo igual y también molesto a muchos, ¿no? Pero yo no vine primero decía, yo no dejé de consumir para
Yo no dejé de consumir para ser un pinche enojón y estar ahí quejándome toda la vida. Yo dejé de consumir para ser feliz, güey. A mí me encantaba consumir Padrino Alcohol y cocaína. Pero yo dejé de consumir para ser feliz. Y después dije, no solo para ser feliz, sino para ser útil. Pero ahí el programa lo dice, útil para el otro, güey, no para ti. Para escuchar al otro, para escuchar a tus amigos, para escuchar al alcohólico, para ser útil para el otro. Y ahí te dice en la oración del tercer paso, ¿no? Dios, me ofrezco a ti para que obres en mí, hagas conmigo tu voluntad. Líbrame de mi propio encadenamiento, haciendo razón al egoísmo, para que pueda cumplir mejor con tu voluntad. Y líbrame de mis dificultades, haciendo referencia a los defectos de carácter, para que yo pueda ayudar de tu poder, de tu amor y de la manera en que tú quieres que vivamos, pero para el otro, güey, no para mí. O sea, eso es lo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención de esa oración, de oración tan bonita del tercer paso, y que a mí me ha llegado un punto donde dice, la victoria sobre ella es el testimonio para aquellos que nos yo de tu poder, de tu amor y la manera en que tú quieres que vivamos, salirte de ahí. Así es, miren, vamos a tratar de aterrizar un poquito más esta parte de la espiritualidad. Y son 6 cosas básicas que habla el cuarto capítulo. No las menciona tal cual, pero ya las hemos comentado aquí varias veces. Dice que morir por una muerte por alcoholismo o vivir sobre una base espiritual no son cosas sencillas. Y menos para un nuevo, Entonces tenemos que explicarle a la gente qué es las bases espirituales de acuerdo a cómo vamos llegando. La primera es una mente abierta. Paso 2. Buena voluntad, sinceridad, formalidad, constancia y vigilancia. Es una vida espiritual. Pero la bronca no es esa. Cuando se hace automático ya entró la vida espiritual de veras. Cuando todavía uno se está esforzando, todavía no entra de lleno, Y luego si han escuchado a mucha gente, les cuesta un pinche trabajo. Entonces todavía no entran a la vida espiritual, por eso está hasta el 10º paso. Vamos a entrar a la vida espiritual, hemos entrado al mundo del espíritu, en donde todo esto que estamos hablando ya se hace un poco más habitual, con menos esfuerzo o en automático. Mientras esté forzado, apenas estamos en el lobby, estamos en la antesala, pero ya hablamos de una vida espiritual. Ya en el 11º paso, Francisco nos la describe de una manera genial. Y ya cuando lleguemos al 11º paso lo vamos a ver con calma, pero ahí va. Parte de cómo Francisco veía una vida espiritual para que un terrícola como yo le entienda. Dice, luego pidió la gracia, o sea, el poder para llevar el amor, el perdón, la armonía, la verdad, la fe, la esperanza, la luz y la alegría a todos cuantos pudiera. Esa es la vida espiritual. En la cúspide, vamos a decir, de 11º paso. Si no entiendo esto, pues no puedo estar hablando yo de vida espiritual. Puedo hablar de bases de vida espiritual. Ya estoy más contento, ya soy menos enojón, ya soy más prudente, o intento ser más prudente, y le digo a alguien, esa es la vida espiritual, como yo la entiendo, él me va a entender rápido, y él va a poder decir le entro o no le entro. Pero hay algo más importante que decírselo, la actitud. Totalmente, padre. Creo que el hecho está en acción, ¿no? El cambio, y te lo dice ahí inclusive en el 9º paso, cuando habla que ya cuando el otro está viendo el cambio, entonces ya estás preparado para hacer tus reparaciones. Está en el apéndice 3. ¿No? Y habla inclusive esta vida espiritual que dices, es totalmente práctica, o sea, se nota, es un tema práctico hacia adentro, hacia tu práctica diaria en la examen de conciencia, en el 10º paso, en una meditación y oración, y luego se transmuta a las actitudes del día a día, el cambio de juicios y actitudes que tú deseas, ¿no? Y aquí también en el libro azul, en el capítulo de la acción, habla de esta cuarta, a la que Bill hace referencia, a la cuarta dimensión de la existencia, ¿no? Y habla todo lo que vas a pasar. Te habla de rara vez nos interesaremos por el alcohol, reaccionamos juiciosa y normalmente, comprendemos nuestra nueva actitud, no discutimos, hemos llegado, ahí está el milagro, dice, no nos sentimos como si hubiéramos colocado una posición de neutralidad, seguros y protegidos, el problema ha sido eliminado, ¿no?
habla del estado de recuperación otra vez y de las bondades que ha de tener una vida espiritual. Y te dice todos los ejemplos. Y si en uno no estás, pues todavía te falta por trabajar algo, ¿no? Dice, continuamos vigilando el egoísmo, no discutimos inmediatamente con alguien, o sea, te pone lo que es la vida espiritual. Te la dice pragmática, es lo que me encanta a mí el programa de AA, que no te dice, no te habla de, la humildad, como los grandes autores que pueden hablar de la humildad, sino te dice, a ver, la humildad en este caso es que pidas perdón, que no te hagas menso, que hagas lo otro, ¿no? Y bueno, lo decía, todo esto de la espiritualidad, creo que es importante hacer referencia a lo que platicábamos alguna vez, ¿no? De lo que Jung le dijo a Bill en sus cartas, dice espíritus versus espíritus, y que en ese entonces, en los 30, Jung todavía no podía hablar tanto de la espiritualidad porque no se tocaba, ¿no? Y que le hiciera un tema de espíritu contra espíritu, algo que solo o sea, porque la referencia al alcohol en latín habla del espíritu, y luego que solo algo espiritual podía vencer, ¿no? Y lo dice el programa, es una enfermedad que solo una experiencia espiritual puede conquistar. Exactamente. Entonces, miren, ahorita, porque Liberto tocó el tema de espiritualidad y no queremos dejar pasar la oportunidad para la gente que quiere empezar esta parte de la vida espiritual, pero con ideas muy claras, ¿eh? La espiritualidad no es sumisión, porque luego el ahijado no quiere ser obediente con el padrino, el pinche padrino quiere que sea sumiso, güey. Y el ahijado pues, se va a rebelar, entonces no va por ahí el asunto. El mismo enunciado de Alcohólicos Anónimos trae 3 partes de una vida espiritual. ¿Para qué nos reunimos en las reuniones de AA? Dice el enunciado, o preámbulo, como ya le llaman hoy. Para transmitir o compartir, dice ahí, la experiencia de recuperación, no otra, que esa está en el libro azul, experiencias de recuperación. La otra es esperanza. Ese es un principio espiritual, es una parte de la vida espiritual, y la otra es la fortaleza. Esa es una vida espiritual, esa es la espiritualidad. Si yo no tengo esperanza, no le voy a entrar a esta madre. Voy a ir al grupo, no es lo mismo. Puedo estar en las juntas, puedo ser RCG, pero no voy a ser útil. Ser servicial es ser útil. Y muchos lo van a confundir con ser servicial o servirse del grupo para no beber. Y eso es mediocridad y egoísmo recalcitrante. Y eso es mucho de lo que los viejos hemos heredado a la gente nueva. Tenemos que hacer ese cambio. O sea, en el mismo texto es rico en describir una vida espiritual, nomás que no sabemos encontrarle. Entonces, por ejemplo, les repito, esta parte, otra parte de la creencia espiritual están en el segundo paso, en el enunciado del segundo paso. La creencia en un poder superior. ¿Y cuál creencia? El sano juicio. Que me podría devolver el sano juicio, y es donde entra la espiritualidad de un padrino, la asertividad. Podría, si tú trabajas en practicar los 12 pasos, te lo podría devolver. ¿Cómo voy a saber? Eso tú lo vas a saber, porque a mí ya me lo devolvió. Tú no vas a hacer lo que yo hice, ¿eh? Vamos a hacer lo mismo los dos. Y en el segundo paso, esto que hablas de la esperanza es muy bonito. Ahorita me recordé una frase, una discusión que tuve con mi padrino, en el sentido de discusión en el contexto de una plática, pues de un diálogo para llegar a un acuerdo. De un diálogo para llegar a un acuerdo de que el segundo paso es realmente, después de la noticia alcohólica que te da el médico o que te da el otro alcohólico diciéndote, tú estás enfermo, carnal, tú no te vas a recuperar si no tienes una experiencia espiritual y tu vida es una ingobernable. Entonces, después de esa noticia, viene un miedo, ¿no? Y por eso luego viene el segundo paso. ¿Qué te pasó a ti cuando la psicóloga te dijo te vas a morir? No, pues me quedé estupefacto ahí, ¿no? Y lo chistoso es que se abrieron las puertas del infierno. No, dice, ahí dice donde Roland realmente... Hassel. Sí, ¿no? Y dicen, ¿no? Que los religiosos son los que no quieren ir al infierno y los espirituales son los que venimos de ahí. Sí. Pero lo interesante es que decía de la esperanza que te da el segundo paso, ¿no? Que a lo mejor, esas, no hay certezas absolutas, sino que algunos de nuestros sueños se podrán cumplir. ¿Qué sueños? El sano juicio. Haciendo referencia al sano juicio, ¿no? Y en el sano juicio incluyo las reparaciones, recuperar, etcétera. Después habla de que esas primeros indicios y los sueños más profundos vienen también acompañados de esa esperanza que yo tengo, pero de la fe en que todos los que no están en la unidad de Alcohólicos Anónimos te dicen,
vas a lograrlo, güey, ¿no? Lo que decías ahorita. Si tú haces esto, vas a lograr tu experiencia espiritual y vas a tener tu sano juicio. Tú te van a liberar de la obsesión alcohólica y vas a recuperar un sano juicio, güey. Vas a hacer esto. Hay una fe de alguien que te dice, pero esa fe, pues, no la ves, más que en el otro, como ejemplo, ¿no? Exactamente, está en el capítulo 4, cuando vimos a otros solucionar sus problemas mediante una confianza sencilla en el espíritu del universo, tuvimos que dejar de dudar en el poder de Dios. Entonces la vida espiritual tenemos que transmitírsela de una manera sencilla. Por ejemplo, otra parte de la vida espiritual es ser asertivo. Digo, tú no tanto, ¿vale? Porque eres abogado. Y si eres muy asertivo, pues la gente va a decir, ya le entendí, se van a ir. Sí. ¿Sí? Pero, por ejemplo, nuestro compañero Hans, que es ingeniero de sonido, tu profesión. También. Tienes que ser muy asertivo cuando estás trabajando con técnicos. ¿Sí? Esa es la vida espiritual, tienes que ser muy concreto. No sé por qué no lo queremos aplicar en el programa de Alcohólicos Anónimos. Andamos con vaguedades. Y ahí está la acción, ¿no? Ahí está la acción. Acuérdense que para nosotros el término fe que obra es fortaleza en las acciones. Si yo todavía tengo las dudas de si soy o no alcohólico, pues no puedo apadrinar un cabrón para salir. Puedo platicar con él y contarnos ahí cómo nos está cargando el payaso a los dos de tristeza. Pero si yo salí, yo tengo que ser útil para él, servicial, y decirle cómo. A través de los pasos salí, primero. Y 2, cómo va mejorando nuestras vidas. Perdón, rápido, antes que se me pase. Ahorita la historia que nos contó Liberto de su vida, a ver, no es que yo me sienta más, uno está un poquito mejor, más entrenado que los que van empezando. Es como si yo me pusiera, ahorita leo un libro de Derecho, uno de Ingeniería en Sonido, y les pongo a decir qué es lo que está mal. Como son ustedes espirituales, son pacientes incomprensivos, pues nada más se van a reír. Pero eso de que yo tenga la razón, no, ¿eh? Y en esto igual. Si escuchan la historia de Hans, de Liberto, de Arturo, la mía, pues ya, ¿para qué chingados la cuento, no? Ya, la he contado muchas veces. Empiezan a encontrar esas cosas que estamos hablando. Como un principio espiritual que se llama el autoexamen objetivo, me llevó a yo mismo sacar la conclusión de que soy adicto. Porque tenía una obsesión que me condenaba a seguir consumiendo aunque no quisiera. Y tengo una alergia que si sigo continuando en el consumo me va a matar. Ustedes me mostraron el camino, se llama bondad. Y si fueron claritos, se llama asertividad. Y esa es parte de la espiritualidad. Y nosotros la espiritualidad la confundimos con fervor religioso, con hablar aburrido, con ser tediosos, con ser vagos en las cosas. Y se nos nota, a los que somos así, una gran tristeza, aburrimiento. Eso no es vida espiritual. En cambio, si escucharon a Liberto, si escucharon la entrevista de Hans, hablan con una fluidez y con una fortaleza de sus historias, que quiere decir que se trascendieron. Eso es vida espiritual. Pero cuando le hablas todavía dolido, dices, no chingues, ¿no? Entonces ahorita yo quise hacer énfasis al inicio de la entrevista con Liberto en el tiempo que tiene. Para aquellos viejos recalcitrantes como su servidor, les demostremos, o les demuestren estos jóvenes, que no necesitan pasar 20 años para entender las cosas de Alcohólicos Anónimos, que no necesita uno llegar tan tronado, tan viejo, para encontrar cierta alegría de decir, yo era este y hoy soy este, pero quiero llegar a ser este otro. ¿Sí? Y cada quien, sin renunciar, número 1, a la vida que están llevando hoy en día, pero sí siempre mejorarla. 2, que se ha aprendido de los errores que se han cometido. Eso también es la vida espiritual. Otra, ya no dan el mismo discurso en el grupo, que eso también es aburrimiento, es una vida espiritual. Siempre la misma historia, y oyes al viejo hablando de la misma y la misma, dices, oye, güey, ya me sé el libro vaquero, ya leí todos los pinches tomos, pero tú estás más aburrido, cabrón. Sí, ahí tiene buenas historias y ese tipo de cosas. Entonces, ahorita vuelvo a invitarlos a que vuelvan a escuchar las entrevistas de mis dos compañeros. Vean esa parte que no es muy tangible, pero que es de vida espiritual.
la asertividad con la que manejan las cosas. Por lo corto del tiempo no pueden hacer énfasis, pero en sus historias, igual que en la de Bill, está cuando empezaron a perder el control o si ya lo habían perdido desde un inicio. Cómo la fantasía los hacía que volvieran a regresar a consumir. Y si escucharon ahorita esto que estamos hablando último, de un salto, de repente en la nada dejamos el consumo. Dejamos de hablar de droga y si están escuchando, ninguno desprecia el orden o los beneficios de lo material. La parte espiritual es también disfrutarlos, ¿eh? También cuando se puede ser mamón en cierto sentido, de decirles, miren, vean, sin presunción, también es parte espiritual. Ser una persona alegre es parte espiritual. Entonces, una gente que está alegre, siempre lo estamos condenando, güey. O alguien que no va a diario a las juntas, también lo estamos crucificando, y eso no, tienen más vida espiritual que los que estamos diario ahí. Totalmente, pero yo creo que la parte ahí se ríe mucho, ¿no? En el grupo de aquel que no es feliz no aguanta la felicidad del otro, ¿no? Y creen que porque uno hablar de espiritualidad o de trascender un problema, pues uno hasta se siente a veces raro, ¿no? Como que en los grupos de, por lo menos en México, a veces se acostumbra mucho a repetir la misma historia y hablar de lo mismo y de lo mismo y de qué hice, qué aquello, y yo llegué a un punto en que dije, yo no quiero sonar así, ¿no? Y Hans no podrá mentirme, yo desde cuando llegué a Alcohólicos Anónimos teníamos un grupo muy nutrido, pero había mucha gente que se quejaba todo el día de hace cosas hace 20 años. Yo decía, ¿para quedarme así? No, me voy a chupar. Ese era mi tema, ¿no? Yo me quería ir a chupar sí o sí. Pero cuando por fin se me eliminó esa obsesión alcohólica, entonces tuve que empezar a mejorar muchos aspectos. Y ahí está la acción, la que hablábamos, ¿no? Esa acción que te da resultados. La acción te da resultados, negativos o positivos, pero el resultado te enseña. ¿No? ¿Te equivocaste? Bueno, pues aprende el otro y vuelve a intentar. No, me decía mi padrino, ¿usted es así? Este es el sparring. Me decía, este es el sparring para cuando llegues a la vida real. Al momento real, ¿no? Este es el sparring, dale y éntrale y métele y ponle acá y súbele. Y no dejes de vivir, ¿no? Porque eso luego se pasa también con el alcohólico, padrino. No sé qué le sucede a mucha gente que yo escucho en los grupos de Alcohólicos Anónimos que he militado, que dicen, no, yo no tengo la capacidad para relacionarme con nadie. Yo tengo 20 años sobrio y soy muy contento, pero yo en mi casa y viviendo con... Y yo digo, cabrón, no sales ni de platicar con el güey de la esquina, ¿no? Y la espiritualidad, como yo la percibo, es abundante, como habla nosotros los agnósticos, ¿no? Dice que nos clavábamos en el reino del espíritu era abundante. Abundante en todos los sentidos, en el sentido de dar amor, ¿no? Inclusivo, no exclusivo. O sea, era un tema de abundancia. Yo le decía, yo no quiero dejar de vivir, padrino. Yo le decía a mi padrino, yo no quiero dejar de vivir. Me quiero enamorar. Me enamoré, vengo saliendo de una. me di una pinche paliza yo mismo, porque pues yo me metí donde no debía meterme, me metí, me enamoré y la viví, me jugué y me encantó, no me arrepiento. Estoy trascendiendo eso, pero yo no quiero dejar de vivir. El hecho de que sea alcohólico y que sienta mucho y la hipersensibilidad que tengo, me quiero volver a enamorar, sea de la misma, sea de otra persona. Quiero volver a experimentar, ¿no? Vivir. O sea, ya me escondí en el grupo varios años. Ya me escondí, 2 años me escondí, me clavé. Y ahora lo que hago es seguir clavado, pero viviendo. Y compartiendo, ayudando, tratando de escuchar, ¿no? A mi mamá. A ver, dale un abrazo. Practica la espiritualidad, dándole un abrazo a la que te hizo daño, a la que tú crees que te hizo daño, ¿no? Y manejar ese discurso espiritual es fácil, pero vivirlo es lo complejo, la acción. Y ya nada más con esto, antes de darte la palabra, de lo que a mí me ayudó mucho es que el resultado que te da la acción te genera confianza. Y a mí la confianza me ha ayudado mucho en el sentido de, si ya una vez me ayudó Dios y este camino es el que me ayudó, ¿por qué no me va a ayudar en este? Entonces... ahí no me acuerdo creo que en el tercer paso o segundo paso, no me acuerdo que habla, dice, bueno, pues si ya en todo lo concerniente al alcohol ya se solucionó, ¿por qué ahora no le pegas al defecto? En el sexto paso. En el sexto paso es donde habla de ya nos dimos cuenta que en el alcohol y la obsesión ya nos ayudó. Pero ahora, lo bueno, el defecto de carácter, el cambiar, ¿no? Tapar la botella es fácil, pero cambiar, decía un padrino, dale un chingadazo a un poli y dejas de tomar. Por lo menos 2 días dejas de tomar. Forzoso, pero a ver, cambia, güey, ¿no? Y mira, ¿cómo sin darnos cuenta, de repente ya la droga sigue siendo droga,
pero ya es parte de un pasado muy lejano para nosotros. Que mientras continuemos en esta parte espiritual de servicio, y servicio no quiere decir que yo tenga un título de RCG, ni cafetero, ni lavar tazas, ni esa madre, sino el espíritu de ayudar a otra gente, no resolverle sus problemas, ni decirle qué tiene que hacer para resolverlos, sino mostrarle cómo los va a resolver con principios espirituales. Mientras estemos en ese camino, la obsesión nunca va a regresar. Y es muy distinto que yo esté obsesionado a que se me antoje una chela fría. Lo acabas de ver, es una de las promesas del 9º paso. Dice que si nos esforzamos antes de llegar a la mitad del camino en este proceso, pero cuando habla de este proceso es de reparación de daños. No vayan a creer que en el 6º paso, no la chinguen, porque luego somos así. Nuestras matemáticas están muy tronadas. En el proceso de hacer reparación de daños, conforme vamos tratando de devolverles la tranquilidad a la gente que lastimamos, vamos a empezar a vivir esas promesas que se van a convertir en realidades. La primera de esas famosas 12 es que vamos a conocer una felicidad y una libertad nuevas. Entonces yo cuando no entendía bien decía, no, pues es que se me va a quitar la obsesión. No. ¿Qué se sentirá vivir libre de culpas? ¿Qué se sentirá vivir libre de resentimientos? ¿Qué sentirá ir de viaje y disfrutar la naturaleza? Y si vas acompañado a la persona que quieres, ¿será mejor todavía? Esa es la parte espiritual y no necesitas echarte un sermón con que te escuchen cómo lo hablas, cómo lo sientes, cómo lo transmites. El otro capta luego la esencia. Solamente un resentido que está lleno de envidia se encabrona por esa situación. Y vaya que en los grupos abundamos personajes de ese tipo, ¿eh? Por eso quise hacer hincapié en el tiempo que tiene Liberto y Arturo en el que tiene Hans, porque no es necesario que pasen muchos años de recuperación, ni mucho menos tanto tiempo para que pase para que la obsesión sea desterrada, ¿eh? Yo creo que nada más porque creo que en esta entrevista no lo había dicho, pero yo soy alcohólico, adicto y llevo en el programa de recuperación aproximadamente casi 5 años solo por hoy, por la gracia de Dios. Y creo que yo empecé a sentirme bien a partir del segundo, caray, pero no fue una gracia mía. Como dices, padrino, si no creo que el fruto y el fruto se da a través de la lectura del libro y de la práctica constante del programa. Y una buena guía, ¿eh? Una buena Siempre guía, es importante una buena guía. Yo cuando he tenido la oportunidad de compartir en grupos y que veo que hay gente nueva o que hay gente de edades cortas, como cuando yo llegué de 26 años, trato de decirles acérquense a los viejos, pero los que estén recuperados, porque hay unos que siguen quejándose y haciendo las mismas chingaderas, pero he tenido la fortuna de conocer a gente aquí como el padrino José Luis, como mi padrino Arturo, como el padrino Juan en Culiacán, como el padrino Teto en Los Mochis, como el padrino Herbert aquí también en la Ciudad de México. O sea, te he conocido gente de 25, 35, 45, 30, pues, el padrino Sergio en Culiacán también que he conocido y que he trascendido con ellos muchas cosas. Y como tú dices, nadie de ellos habla de la droga y el alcohol. Ya hablan de lo importante, la enfermedad del alma. La enfermedad del alma, el egoísmo, ¿no? Hablan de eso, en sus formas de manifestación en la persona. Y suena muy pinche... yo me burlaba de la gente que hablaba así, yo no decía en el grupo, ay, qué pinche espiritualidad, y esos que decían, yo soy, por la gracia de Dios, yo orgullosamente alcohólico anónimo. Decían, no mames, ¿cómo, güey? O sea, ¿cómo chingados? Y hoy lo comprendo, padrino, hoy entiendo que esa vida, conoceremos esa libertad y felicidad nuevas, es la que hoy vive en vivo. Hay altas bajas. Hay desamores, hay amores, hay sabores agrios y sabores dulces, pero lo hay en toda la vida. Qué bueno que lo comentas, sobre todo gente joven, porque miren, es que esa es la vida que vamos a vivir, pero en diferentes condiciones internas, para quitar un lado la palabra espiritual. Si internamente estamos fortalecidos, lo que va a cambiar es nuestra reacción a las cosas. Y algo que comentó Liberto, que yo quisiera un poquito complementarlo, si me permiten. En la misa y en las juntas no hay que prepararse solamente para lo peor, lo mejor. ¿Sí? Porque estamos siempre condicionados a la catástrofe y no. Tocaste el tema medular que me parece que he platicado los últimos meses.
decía Jung, le decía Jung a Bill en una de sus cartas que la recomendación que le dio a Roland Hazard fue situarse en un ambiente religioso y optimista. Ese optimismo es el que he discutido en los grupos de Alcohólicos Anónimos y que algunos compañeros que dicen, este güey, ¿de qué habla, caray? El optimismo en AA es fundamental. Decía mi padrino, si yo no te levanto tantito el ánimo y te hago ver tus virtudes, ¿no? Y lo platicaste tú de alguna vez, vas a recaer de nuevo. Tienes virtudes, no todo es malo. Uh-huh. Y ya que empiezas la recuperación, y sobre todo este ambiente optimista y hay creo que varios tipos de alcohólicos, pero uno muy fuerte es el que todos los días se repite, y soy un hijo de la chingada. Ese lo describe el doctor Silva, el maníaco depresivo. El maníaco, soy, pues te la crees, y vas a actuar en consecuencia. Yo no solo he estudiado el tema espiritual a través de los programas de AA, sino también corrientes alternas, y hablan de la manifestación, de la física cuántica, y como dicen, uh-huh. Si tú es el poder de la palabra, te la vas a creer y la vas a hacer. Pero por el otro lado hay el que dice, bueno, sí sigo siendo un cabrón en ciertas cosas, pero en esta ya mejoré, uh-huh. En esta ya salí y me la creo. Y ahí lo habla la reflexión, y los alcohólicos que tengan estudios en el programa y que me juzguen lo que le estoy diciendo, lean las reflexiones. En las reflexiones hay una en particular donde dice, entonces nos la empezamos a creer para que a partir de ahí crezcamos espiritualmente y el ambiente optimista. Ojo, no estoy diciendo que vivas en la nube rosa. Tienes que, dice el séptimo paso en la definición de humildad, ¿no? Un reconocimiento sincero de quiénes somos y hacia dónde vamos, con un esfuerzo seguido. Sincero. De llegar a hacer lo que podemos hacer. Ajá. Sí, miren, esta parte de la vida espiritual, cómo nos ha gustado a los alcohólicos complicarla, y por la sencilla razón de que no la sabemos explicar porque muchos no la vivimos. O sea, ser una persona asertiva, para mucha gente puede ser que seamos insensibles, y eso no es cierto. ¿Sí? Yo, por ejemplo, con la gente que ahorita ya no he trabajado últimamente con compañeros en forma individual, pero la mayoría me tachan como un hijo de la chingada, ojete. Para los que viven fuera es un güey sin entrañas, sin buenos sentimientos. Pero ¿qué quieres? ¿Eso o que te dore la píldora que te haga sentir bien cuando tu vida está destrozada? Digo, yo no vengo aquí a quedar bien con nadie, ni vengo a que me den las gracias de nada. Quiero ayudarlos a que mejoren su vida si está bien, o a que la corrijan si están mal. Yo no voy a hacer nada más que decirles por dónde se pueden ir, pero la decisión la van a tomar ustedes. Y ahorita hablabas del optimismo, pero nosotros tiene que ser un optimismo basado en realidad, ¿eh? Sí, claro. Basado en realidad totalmente. No. Y parte de la vida espiritual es, por ejemplo, ustedes dos que se dedican a cosas muy distintas en el ámbito laboral. Pero sin en cambio en las dos tienen que llevar los principios espirituales, sí o sí, si quieren estar tranquilos. Tienen que ser puntuales. Sí. Tienen que ser asertivos. Totalmente. Tienes que ser honrados. Esa no es la bronca. La vida espiritual va a comenzar cuando ustedes quieran ser así y lo intenten, porque el desgaste mental y físico va a ser menos. Por eso, cuando uno está aquí en AA, las primeras juntas son eternas, son difíciles, y más cuando te cambian el rumbo a las que estamos acostumbrados y te meten a esto, son muy dolorosas para muchos. Pero cuando vas fortaleciendo esto, te desgastas menos. Duermes mejor, te desgastas menos mentalmente, físicamente, emocionalmente, o sea, la parte interna se va restaurando. Y el sexto paso ya es donde vamos a comenzar a resolver la cuestión externa, ¿sí? Y por ejemplo, cuando hablamos de problemas humanos, ¿cómo la complicamos también? Son problemas sociales que tenemos todo el mundo, ¿eh? Teníamos o tenemos problemas en nuestras relaciones interpersonales, lo acabas de comentar, de la persona que dijo que él está toda madre solo, ¿no? Pues está bien, o sea, ya él sabrá, ¿no? Si sí o si no, pero su actitud a veces, esa actitud es la que nos delata a veces. Todos tenemos problemas familiares, todos tenemos problemas familiares, la bronca es que sigan siendo los mismos de cuando llegué, ¿no? Porque sé que ni los he visto ni los he intentado resolver. Los otros problemas que podemos tener humanos, problemas sexuales. Los otros pueden ser problemas materiales, que tienen que ver con la lana y todo lo que lleva la lana, las comodidades, los lujos, la extravagancia, que estabas platicando al inicio de tu entrevista de esas cosas, ¿no? El bluff, como le decimos acá. Y si están captando más cositas,
están captando en la entrevista de Hans, en la entrevista de Liberto, cómo de las primeras cosas que empieza a recuperar uno, independiente del sano juicio, es la autoestima. Y una persona con una autoestima mejor, pues, es más fácil que se rodee de gente de ese mismo calibre. Y por ende, nosotros no alejamos a la gente pendeja, ¿eh? Ellos se van. Entienda cada uno pendejo por lo que quiera definir. Ojalá no lo dije así para que no se sienta nadie aludido, porque luego hay gente muy hipersensible que se enoja, entre ellas yo. Es que me mandaron la chingada de su vida. No, güey, tú te fuiste la de ellos porque ya no encajas, güey. Y en los grupos, aunque se oiga como una herejía, también, y yo lo he venido platicando con muchos compañeros ya, y a nivel de junta, si en un grupo no están a gusto, si en un grupo ya sienten que no están en paz, que se sienten agredidos, ¿qué hacen ahí? Esa no es una vida espiritual, es un defecto de carácter de los más grandes que tiene el alcohólico, que se llama obstinación. Los hechos están demostrando que no encajas en la amargura, en la tristeza o en la alegría de ese grupo y quieres que se adapten a ti, pues nunca lo vas a conseguir. Ábrete un grupo tú solo. Allá arriba del Pico del Águila, en el Ajusco, y ahí solito, ahí a ver quién te acompaña ahí, junto a la Cruz del Marqués, para que amarre y estés más cerca de Dios. Y no, esa no es la vida espiritual. La vida espiritual como grupo pues también es en la alegría colectiva, en la esperanza colectiva que se da, en cosas como que la gente llegue media hora antes de la junta y que lleguen contentos, que tú los veas que quieren llegar, no por necesidad, sino por gusto, aunque vaya una vez al mes, chingado. Que el lavar las tazas lo hagas con gusto, no lo haga uno porque nadie lo hace, güey. No, a ver, que a ti te nazca que tú lo hagas. Si tú no eres el cafetero, que puedas llegar con el cafetero, en qué te apoyo, en qué te ayudo. A ver, mañana no te preocupes si no quieres, no puedes venir, yo te echo la mano, pero que sea de mutuo propio. Esa es la vida espiritual. Cuando lo hacemos a regañadientes, lo dice el sexto paso, todavía no hay gran desarrollo espiritual. Cuando se empieza a hacer de manera, vamos a decir, más alegre, por ejemplo, venir a grabar el podcast, ir a checar un expediente, y no lo haces como diciendo, voy a ver en qué están mal estos güeyes, pinches mensos, sino que digas, a ver, voy a ver cómo le voy a echar la mano al cliente, y que te dé gusto estar revisando, no lo que esté mal, sino que te dé gusto ver la capacidad que vas teniendo en ver las cosas de rápido, y ver cómo vas a echarle la mano a la gente. Eso ya habla de bondad, ya habla de empatía, ya habla de entusiasmo. Esa es la parte que casi no nos gusta llegar. Y la vida espiritual la transmitimos de una manera bien solemne, bien aburrida, como que tiene que pasar un chingo de años para entenderla. Y alguien que se va, vamos a decir, en diciembre de viaje y disfruta estar en la naturaleza porque había estado pero no se había conectado con ella, y le nacen sentimientos que solo él los percibe y él lo comparte con alguien, es una vida espiritual. Se sintió en armonía, se sintió en paz, se sintió tranquilo, y lo que se fue a la chingada fue la frustración. Así Dios se encarga de eliminar los defectos. Tú chingale tus cualidades y deja que Él haga lo imposible. Pero si lo hace o no, no te metas, porque es una cuestión que está en su cabeza. Lo dice el sexto paso. Es una cuestión que solamente puede estar en la mente de Dios. Entonces también la vida espiritual es la prudencia. Pues yo llego y yo sí juzgo, yo sí juzgo, pero yo trato de que mis juicios sean menos carroñeros, o sea, menos buscar fallas, sino que sean un poco más críticos, en el sentido de decir, a veces compasivo, decir, pues este güey no quiere, güey. Siente temor de dejar sus resentimientos en la banca, güey, no los quiere dejar. ¿Qué le podemos hacer? Pues seguirle mostrando que sí se puede, cómo. Y ahorita lo comentabas tú, lo ha comentado en las pláticas que he tenido con Hans. Por lo menos estar tranquilo y en paz, que para un adicto, ese es el milagro. Ahí está el milagro, padrino. Creo que el describiste perfecto y diste miles de ejemplos de cómo es vivir una vida espiritual, y creo que ahora la invitación es todos a no entrarle con miedo, es un paso más.
¿no? Es un paso, es un momento que yo he discutido también y he dicho por qué se les olvida el 11º paso, ¿no? ¿Por qué se les olvida realmente el 7º paso, ¿no? De decir, poner su vida mi vida y voluntad en las manos de un poder superior y que me ayude en acción a lo que yo tengo que hacer. Es algo relevante, es tan relevante la meditación y la oración como no tomar. Hoy dice ahí el 11º paso, ¿no? De como aquel que no come y toma agua, el cuerpo sufre, el que no ora y no medita, el espíritu sufre. Entonces, yo con eso me quedo, me agradezco mucho el haberme invitado y que me hayan escuchado en este compartimiento. Repito, llegué a un programa de recuperación a los 26 años, hoy tengo casi 5 años sobrio, solo por hoy, y lo más importante es que hoy sí tengo ganas de vivir útil y feliz y de experimentar esa libertad y felicidad nuevas de las que hablaba el padrino. Agradezco mucho que me hayan dado este espacio y seguiremos por acá en la ayuda de este hermoso podcast que llevamos un rato haciendo. Bueno, amigos, muchísimas gracias por su atención. Les voy a hacer una última recomendación de otro podcast que nos han dicho que a lo mejor está bueno, se llama Espiritualidad y Sobriedad Show. Creo que lo dirige un tal Arturo. El de sonido creo que es un tal Hans. Acaba de pasar un colaborador muy cercano que es un tal Liberto. Y iba a decir su servidor, pero yo no sirvo para nada. Muchas gracias, nos vemos después. Gracias por quedarte hasta el final. Sigue escuchándonos a través de las plataformas Spotify, Apple Music y YouTube. Por favor, danos like en nuestras redes sociales. Y si hay algo que dijimos y te hizo clic, te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!